Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. En la sesión de hoy, la sesión 3, vamos a ver la ética como una dimensión constitutiva del ser humano. En esto vamos a trabajar dos contenidos principalmente. En la clase de hoy vamos a ver la importancia de la distinción entre la ética y la moral. Y en la próxima clase vamos a ver algunos conceptos tales como valor, virtud, conciencia moral, norma ética, entre otros. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan identificar estos conceptos claves de la disciplina ética, ¿ya? Entendiendo ya aquellos que ya hemos señalado. Para comenzar la clase vamos a trabajar el concepto de la ética. Ahora bien, para ustedes, ¿qué es ética? Tómense un minutito y piensen en qué consiste, qué elementos tiene, en qué consiste en sí mismo la palabra ética, a qué puede apuntar, etc. Pueden pausar el video y después continuar. Ahora bien, conectado con la clase anterior, debemos entender que la ética es algo propio del ser humano. Es decir, el ser humano es constitutivo como un sujeto ético, ¿ya? Y esto es algo propio de la característica antropológica del ser persona, ¿ya? Pero junto con esto hay dos conceptos que, los dos que vimos la semana pasada. El primero que tiene que ver con el ámbito del ser libre, es decir, el ser humano es capaz de elaborar su proyecto vital y este a su vez da sentido y también esto trae posibilidades a que vaya eligiendo su propio proceso, ¿ya? Y esto también se puede ir generando como un medio de justificación desde su conducta. Ahora bien, en segundo lugar, este no es el único concepto del cual vamos a trabajar, o el cual, mejor dicho, hemos trabajado, sino que esto va relacionado con el carácter social. Es decir, el ser humano va relacionando su proyecto de vida con el ámbito del ser libre y su dimensión ética con el ámbito del ser social, es decir, relacionado con los demás. Entendido esto, es relevante comprender que la ética se ocupa de, en el fondo, de lo que depende la vida y además de lo de que depende la felicidad, no solo de manera individual, sino también con los demás. Desde el ámbito etimológico, incluso de la palabra, ya hay una distinción. Ética se puede señalar como un ethos y un ethos. La distinción es netamente desde la letra I, o mejor dicho, para el español la letra E, pero es la epsilon y una eta o una E prolongada. En relación al primer concepto, el ethos, este debemos entenderlo hoy día como aquello que es las costumbres y el hábito. Y eso también se puede señalar como que es la moral, ¿ya? En segundo lugar, debemos comprender que hay otra dimensión de la palabra ética, ¿ya? Y esto es con una E prolongada, que le llaman eta, y se refiere al modo de ser o el carácter. Entonces, esto se puede entender como un principio general. Pero también hay que entender que esto va evolucionando y que el lenguaje obviamente también trae su evolución. De tal manera que hoy día nos referimos a la ética como la manera de actuar coherente, constante y permanente del hombre y mujer, para llevar a cabo lo bueno, entre comillas, entendido que es lo que nos conviene, que conviene y que no conviene, que es lo que veíamos en la clase anterior. Como les decía yo en las clases anteriores, vamos a ir trabajando los textos complementarios en el transcurso de las clases. Y este es uno, Ética y Moral de Leonardo Boff. La pregunta entonces en torno a esto, ¿qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Son realmente lo mismo? ¿Son sinónimos? Porque al parecer, cuando hablamos de que, oh, mira, hay una situación y planteamos un juicio ético sobre una persona o un ámbito social, decimos, esto es un problema ético. Pero algunos le dicen, no, esto es un problema moral. O incluso ni siquiera le dicen, hacen la distinción, ¿ya? Para ellos es lo mismo, un problema ético que un problema moral. Desde ya les digo, estos conceptos no son sinónimos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La ética es parte de la filosofía y considera concepciones de fondo, principios y valores que orientan a las personas en la sociedad. Esto viene a ser entendido desde otro ámbito como un ámbito teórico-práctico. La ética se puede considerar como estos principios en donde, por ejemplo, los derechos humanos, en donde se categoriza un principio a modo universal o a modo cultural. Y cómo yo lo pongo en práctica es la moral, ¿ya? Vamos a trabajar luego. Entendida entonces la ética, una persona es ética cuando se orienta por principios y convicciones, es decir, el fundamento del por qué hace las cosas. No la acción misma, es el fundamento. Decimos entonces que tienen ahí un carácter y una buena índole. Estamos hablando de un ámbito ético. Pero la moral
se complementa y la moral forma parte de la vida concreta. Trata de la práctica real de las personas, que se expresa por costumbres, hábitos y valores aceptados. Recordemos que hay valores entendidos, por ejemplo, el amor con mayúscula. Y no necesariamente ese amor se vivencia o se acepta de la misma manera en Chile que en otros países o en otras culturas, ¿ya? Por eso es relevante el ámbito de valor aceptados. Una persona entonces es moral cuando obra conforme a las costumbres y valores establecidas que eventualmente pueden ser cuestionadas por la ética, ¿ya? Por lo tanto, una persona es moral cuando sigue las costumbres. Una persona es ética cuando obedece a principios, ¿ya? Los principios dan a la costumbre, ¿ya? Pero no necesariamente a veces las costumbres retribuyen directamente a los principios. De hecho, una persona puede ser moral, sigue las costumbres, pero no necesariamente ética, que obedece a los principios. Es decir, podemos ser muy morales, pero no tener un fundamento del por qué se realiza de esa manera, o los principios como tal. De hecho, hoy día, ¿cuál es la visión de la ética y la moral desde una dimensión propiamente tal? Por ejemplo, la capitalista. Su ética dice, ética recordemos al principio, bueno es lo que permite acumular más con menos inversión y en el menor tiempo posible. Ahora bien, ¿qué dice la moral? Recordemos que la moral es la parte concreta, ¿ya? La ética es donde nosotros tenemos este fundamento. Se debiese ser así o se debiese hacer así, no ser y hacer, ¿ya? Y la moral, en el fondo, es cómo yo eso lo bajo a mi vida concreta. Y específicamente con este ejemplo es emplear la menor cantidad de gente posible, pagar menos salarios e impuestos y explotar mejor la naturaleza. Esto, en el fondo, la moral concreta responde específicamente al principio de la ética según el capitalismo. Podemos ahí tener otros sistemas acá arriba. Y también pasa lo mismo. Hay principios y después se concretizan esos principios. Los principios son la ética y la concretización es la moral. Ahora bien, Adela Cortina y Martínez señalan que podríamos incluso referirnos y hacernos dos preguntas para que nos ayuden a saber si un elemento es ético u otro es moral. La pregunta básica de la moral sería entonces, ¿qué debemos hacer? Mientras que la cuestión central de la ética sería, ¿por qué debemos? ¿Ok? Es decir, ¿qué argumentos, estamos hablando de la ética, avalan y sostienen el código moral que estamos aceptando como guía de nuestra conducta? ¿Ya? Cuando hablamos de argumentos que avalan y sostienen, eso es ética, porque son los principios. Y hablamos sobre el ámbito de el código moral que aceptamos como guía de nuestra conducta. Ahí es propiamente la moral. ¿Ya? Entendidas estas dos distinciones, para después la próxima clase pasar a ciertos conceptos que vamos a ir trabajando, es que tenemos un segundo taller. ¿Ya? Y este segundo taller se llama la ética como dimensión constitutiva del ser humano. Obviamente tiene el nombre de la clase misma. Para eso ustedes tienen que leer un texto que ya está en aula virtual. Es un pequeño texto que se llama ¿Qué es la conciencia moral? Y deben responder dos preguntas. La primera, ¿de qué manera la ética y la moral son conceptos que puedo relacionar con mi diario vivir? Defínanlo y pueden dar un ejemplo. Y en segundo lugar, reconoce en tu vida cotidiana aquellos comportamientos en que te han hecho feliz y a la vez han hecho feliz a otros. ¿Ya? Recordemos que el hecho de, cuando hablamos al principio, de que la ética en sí misma es una ocupación fundamental porque de la ética pende la vida y la felicidad, y no solo mi felicidad, sino que la de los demás. Por eso es relevante que ustedes reconozcan cuando se han sentido felices y cuando han hecho felices a los demás. Porque la ética produce, bueno, en el fondo la ética hace que esto se vaya produciendo. Entonces, este taller ya está en aula virtual, tienen una semana para poder realizarlo desde la fecha en que ustedes tienen la clase y recordemos que está el texto y el espacio para que lo puedan dejar. Así que los dejo invitados a poder seguir trabajando en esta unidad y seguir potenciando los caracteres del fundamento ético.